Bien, de las actividades que han resuelto y como parte del glosario tenemos el concepto de distancia. Distancia es una medida de la longitud que separa dos puntos. Por lo tanto, la distancia recorrida es la suma de todas las longitudes que conforman un recorrido o una trayectoria. En cambio, el desplazamiento, a pesar de ser similar, tiene una diferencia, ya que es el recorrido de cierta distancia en una dirección y en un sentido específico. Se puede medir desde el punto donde se inició un recorrido hasta el punto final del mismo, especificando la dirección con la rosa de los vientos o con un ángulo, incluso con el plano cartesiano en coordenadas. Tenemos algunos ejemplos en cuanto a la diferencia de distancia y desplazamiento. Si bien ambos se miden con las unidades de la longitud, centímetros, metros, kilómetros, cada una es diferente. ¿Por qué motivo? En el primer ejemplo tenemos una línea de color azul que sería la trayectoria que recorre ese cuerpo. Entonces, si sumamos todas las distancias recorridas en esa trayectoria, solamente nos daría una distancia total, una distancia recorrida. Mas no podríamos especificar en qué dirección porque fueron varias situaciones. Se pudo haber movido al norte, al este o al oeste, pero como estamos sacando una distancia total, simplemente sería una suma. En cambio, el desplazamiento sí se puede especificar hacia dónde, porque tiene que ver del punto inicial desde donde se movió hasta el punto final en donde terminó. A esa parte se le conoce como desplazamiento, se señala por lo general con una flecha recta. Entonces podemos decir el desplazamiento fue de tal magnitud y en tal dirección. Tenemos otro ejemplo donde está un carrito azul, recorre un camino, una trayectoria, esa sería su distancia, y el desplazamiento sería la diferencia entre el punto final menos el punto inicial, y obtendríamos de esta manera también una dirección. En el punto A al punto B, el motociclista puede tomar diferentes tipos de trayectorias, diferentes tipos de camino, y cada trayectoria tendrá su propia medida de la distancia recorrida. Puede ser la trayectoria 1, la 2 o la 3. Cada una tendrá una distancia diferente. En este caso, la trayectoria número 2 tendrá una distancia mucho mayor que la trayectoria 1 o la 3. Sin embargo, estamos hablando del punto donde empezó, que es el punto A, y el punto donde terminó. Independientemente del camino que haya tomado, el desplazamiento será el mismo, porque simplemente es aquella diferencia que hay entre el punto final a comparación del punto inicial y señalando en qué dirección. Si aquí trazáramos nuestro plano cartesiano o pusiéramos la rosa de los vientos, nos estaría diciendo que sería entre el norte y el este, por lo cual sería hacia el noreste. De igual manera, se puede identificar por medio de algún ángulo. Si trazamos el eje horizontal, podríamos medir entre el eje horizontal y la flecha del desplazamiento ese ángulo que también nos abarcaría y nos explicaría hacia qué dirección y en qué sentido se está moviendo ese desplazamiento. En su libro venía la siguiente imagen. En la figura se muestra una fotografía aérea de una carretera a la que se le ha sobrepuesto los ejes coordenados. El norte queda hacia arriba y el este a la derecha. El origen es el punto azul. Imagina que un automóvil que se encuentra en el origen inicia su recorrido por la carretera hasta el punto A. Luego continúa hasta el punto B y finalmente llega al punto C. Entonces, aquí tenemos la trayectoria que sería siguiendo la carretera. La distancia recorrida sería el total de la distancia que recorrió en esa carretera. Pero el desplazamiento simplemente se marca desde el punto de origen, en este caso al punto A, al punto B o al punto C mediante líneas rectas. Bien, tienen ustedes ahora aquí una tarea en cuanto a este tema, distancia y desplazamiento. Van a realizar 3 ejercicios en su hoja de su cuaderno. Si llegan a tener por ahí alguna hoja milimétrica pueden usarla, si no, en su cuaderno simplemente. ¿Qué van a hacer? Van a usar el plano cartesiano
asignando los nombres correspondientes a la rosa de los vientos, norte, sur, este y oeste. Y vamos a usar una escala, vamos a utilizar nuestras reglas y la escala será de acuerdo a lo que se acople a cada ejercicio. Por ejemplo, puede ser 1 centímetro, es igual a 1, a 1 metro, a 10 metros, a 1 kilómetro, etc. Ok, ejercicio número 1. Observa el siguiente mapa y traza en tu cuaderno el camino a recorrer que se describe a continuación. Tu recorrido inicia en la playa, en la coordenada 0,0. Camina 5 pasos hacia el este, 6 al norte, 15 otra vez hacia el este, 2 hacia el sur, 6 hacia el oeste, 4 hacia el sur, 10 hacia el este, 12 al norte, 13 al oeste y si avanzas 2 más hacia el sur encontrarás el tesoro. ¿Lo encontraste? Un paso representa la distancia del lado de cada uno de los cuadritos. Bien, este mapa no es necesario que lo copien en su cuaderno, pero sí es importante identificar la cuadrícula. En su cuaderno ustedes lo van a pasar a plano cartesiano y van a trazar el recorrido completo que hizo o que te está manejando el mapa. Lo primero que tienen que hacer es acomodar los ejes, el eje X y el eje Y. Quedarían de esta manera, tomando en cuenta que mi coordenada 0,0 es en la playa en la parte inferior izquierda. Entonces de ahí avanzaríamos. Cada paso sería equivalente a un cuadrito. Esa sería mi escala. Entonces empiezo a trazar el primer recorrido que me dice 5 pasos al este, 6 al norte y voy trazando el camino. La idea es que puedan llegar ustedes al tesoro que se ve en el mapa, que es un cofrecito, pero hay que trazar el camino completo. Entonces trazarán su plano cartesiano en el cuaderno, harán el dibujito y contestarán las siguientes partes. Menciona el punto exacto en el que se encuentra el tesoro usando coordenadas. Bueno, entonces tendremos que contar los cuadritos o anotarlos como plano cartesiano normal con el eje X y su numeración y el eje Y con su numeración e identificar cuál es la coordenada exacta de ese tesoro. ¿Cuántos pasos recorriste para encontrar el tesoro? Entonces, ya tienes tu recorrido, ahora ¿cuántos pasos fueron en total? Esa sería tu distancia. Anota en tu cuaderno otra serie de instrucciones para llegar al tesoro y calcula cuántos pasos se recorren esta vez. Sobre el mismo esquema que hayan hecho en el cuaderno, ahora con un color diferente van a trazar ustedes otro camino y lo van a describir abajo. Si hubieras caminado en línea recta desde el punto de inicio hasta el lugar del tesoro, ¿cuántos pasos habrías dado? ¿En qué dirección habrías caminado? Estamos hablando en esta parte de lo que sería el desplazamiento. Desde el punto inicial hasta el punto final se mide esa distancia. Igual tómenlo ustedes en cuenta como cuadritos y especifican en qué dirección fue. Ejercicio número 2. Escribe el problema en el cuaderno y traza el camino en el plano cartesiano. Contesta las preguntas. Usarás aquí una escala en la cual 1 centímetro será equivalente a 1 kilómetro. En el anterior utilizamos la escala de un cuadrito igual a un paso, pero aquí vamos a usar nuestra regla para que nos quede de la mejor manera posible. Vamos a trazar el plano cartesiano, norte, sur, este y oeste. Para cubrir su ruta por la ciudad, un autobús se desplaza 5 kilómetros al oeste, gira hacia la izquierda y recorre 3 kilómetros. Da vuelta hacia el este y avanza 10 kilómetros. Luego recorre 5 kilómetros al norte. De nuevo viaja hacia el este 5 kilómetros y finalmente se desplaza 2 kilómetros hacia el sur. ¿Qué distancia recorrió? ¿Cuánto mide su desplazamiento? Bien, si estamos hablando de centímetros, que 1 centímetro será equivalente a 1 kilómetro, entonces el primer recorrido lo voy a trazar de 5 centímetros hacia el oeste. Luego giro hacia la izquierda y recorro 3 kilómetros, trazo 3 centímetros. Una vez que terminé de trazar mi camino usando mi regla,
Con otro color trazo el desplazamiento, que sería de punto inicial al punto final. Bien, la actividad quedaría similar a esta parte, solamente trazando bien lo que son sus ejes. Aquí tenemos el ejemplo, una serpiente se mueve 30 centímetros al este, 40 al norte, 50 al este, 60 al sur, 50 al este y 20 al sur. Lo que está con color azul es la trayectoria y va con sus datos. Recuerden que si estamos usando 1 centímetro igual a 1 kilómetro, tendremos que poner ahí que mide 5 kilómetros, 4 kilómetros, 3 kilómetros. Y después el desplazamiento lo voy a medir con mi regla. Si en mi regla me dice que mide 9 centímetros mi desplazamiento, tengo que hacer la conversión. Entonces no son 9 centímetros, serían 9 kilómetros. Bien, ejercicio número 3. Un repartidor recorre la siguiente ruta para entregar sus paquetes: 4 kilómetros al sur, 7 al oeste, 3 al norte, 2 kilómetros al este y 8 kilómetros al sur. La escala que vamos a utilizar, 1 centímetro igual a 1 kilómetro. Traza el camino en el plano cartesiano y contesta: ¿cuál es la distancia que recorrió? ¿Cuánto y hacia dónde fue su desplazamiento? Bien, una vez que tengan las 3 actividades, las subirán como evidencia en este mismo apartado donde está el video para poderlas revisar.